Cuarto día. Diálogo en Proista. Llamándome a su barca me invitó. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no. Solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de Cuarto día, Diálogo en Proista, en donde vamos a estar a lo largo de estos programas tratando de desmenuzar lo que es la base del movimiento de encuentros de promoción juvenil, ¿no? Mejor conocidos los que salen de ahí como emproístas. Y es precisamente intentar desmenuzar el manual de encuentros de promoción juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, desarrollado, creado, imaginado por el padre José María Pujadas Ferrer. Y me encuentro aquí como el programa anterior. Le doy la bienvenida a mi hermano Delfino. ¿Qué tal, Antonio? Un placer estar aquí. Buen día, buena tarde, buena noche para las personas que ahorita nos están escuchando, dependiendo ahí del momento en el cual nos puedas estar escuchando en este diálogo en Proista que vamos a tener cada segmento, cada programa, hablando un poquito de lo que son las ideas del padre Pujadas, cómo inició, cómo arrancó con con esta historia llamada Encuentros de Promoción Juvenil. Ahí para que si tienes algún comentario, sugerencia o si te gusta, pues no te olvides ahí dejar tus comentarios, ¿no? Para saber que lo estamos haciendo bien o que podemos o ya sé que lo podamos mejorar las siguientes emisiones. ¿Cómo la ves, Antonio? Excelente, y pues no me presenté, tienes razón, mi nombre es Antonio Solache y mi Twitter @Antonio Sola, que ahí me pueden seguir. Tú también, Delfino, tienes un Twitter por ahí. Tengo mi cuenta de Twitter, es @Delfino Cisneros, es mi cuenta de Twitter, y en Facebook es Delfino Cisneros González. Ahí estoy, son mis dos redes sociales donde me la paso el mayor tiempo posible. Ahí cuando quieran saber algo de nosotros, pues por ahí nos pueden contactar lo más pronto posible, o si no, esperarse a las siguientes emisiones de los siguientes programas. Repito, si tienes alguna sugerencia, comentario, duda, cuestionamiento, etcétera, pues ahí podemos estarte atendiendo a la mayor brevedad posible. También tenos un poquito de paciencia porque somos ahora sí que personas ocupadas, ¿no? ¿Cómo la ves, Antonio? Pues le empezamos a dar, ¿no? Le empezamos a dar, pero antes nada más que para quienes se les ofrezca, también para que nos contacte por medio de correo electrónico. Nuestro correo electrónico es emproistaradio@gmail.com, y también tenemos redes sociales, como no, en Twitter es @emproistaradio y en Instagram @emproistaradio. Y ahora sí vamos a comenzar. Nos quedamos la vez pasada. Terminamos de desglosar el punto número 1 de la parte introductoria. Como dijimos, no nos vamos a ir con prisas, nos vamos a ir tranquilos, tomando nuestro tiempo, no importa cuánto se nos lleve, pero hay muchas ideas y mucha riqueza en esta parte simplemente introductoria, ya no digamos la parte central del libro, de este manual. Entonces nos quedamos en el punto número 2 y vamos a comenzarlo. El punto número 2, el padre Pujadas lo titula Un punto de partida, es decir, ya abre una bocanada ya para comenzar aquella visión que él tiene sobre hacia dónde iba dirigido este manual. Y empieza con una pregunta el padre Pujadas, Delfino. Dice, ¿cuál camino vamos a seguir cuando queramos iniciar un mayor acercamiento y diálogo con los jóvenes? Y él responde, para llegar a ellos hay tantos caminos como facetas distintas ofrece la juventud. Sin embargo, dice el padre Pujadas, queremos aquí señalar uno particularmente. Este es un camino que consideramos de capital importancia, tanta que constituye el motivo de la publicación del presente libro. Y ese se refiere en el siguiente párrafo, lo menciona. ¿Cuál es ese camino? Bueno, pues los campos de la pastoral juvenil, ¿no? En donde más jóvenes se concentran, concentraban en el tiempo en que se escribió este manual. Y digo presente futuro porque estamos viendo un declive, una disminución de la manera en cómo las diócesis, en cómo la iglesia, en cómo nosotros como iglesia nos acercamos a los jóvenes, y ha habido esa reducción de jóvenes que quizás para el padre Pujadas no había tanto este problema, sino que al parecer era una época muy pujante cuando se creó este manual. Fíjate, ahorita que estás comentando qué caminos vamos a seguir y que la idea o la base o la razón son las ideas de la pastoral juvenil.
Se me vino a la mente ahorita, Solache, el año del 2000, ¿te acuerdas? No sé si tengas recuerdo del jubileo, del famoso aquel Sí, jubileo del el 2000, famoso jubileo del 2000. donde se hicieron un montón de actividades y entre una de ellas ahí en la diócesis de Mexicali se hizo una que en lo particular a mí me encantó, que fue la apertura de la puerta, ¿te acuerdas? Ahí en Sí, Catedral. Y que así, a fin de cuentas, era la apertura a lo que fue el nuevo jubileo. Y, y nosotros como jóvenes, en aquel entonces, cuando pertenecíamos a la pastoral juvenil, ya algunos ¿te acuerdas? ayeres. Sí, ya, pues 20 años nomás. Eh, ¿Te acuerdas que se hizo una marcha? Sí, sí, Se sí lo hizo una recuerdo bien. marcha por Estamos todo hablando Justo ya desde Sierra, hace, ya de hace 20 años estamos hablando. 20 años. Actualmente estamos hablando en el 2020. Entonces estamos Ajá. hace 20 años de ello. Y te acuerdas, no sé si tú fuiste a la marcha. No, 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 Eh, sí, sí. yo sí fui a la marcha. En ese momento yo ya era emprovista, tú no. No, Eso sí me acuerdo. Tú no eras emprovista, tú todavía no vivías el encuentro de promoción juvenil. Y fue una marcha muy grande donde cada movimiento marchaba con una lona característica de su movimiento y todo terminó en el Auditorio del Estado, ahí en la Casa de los Solos de Mexicali ujú. y terminó pues, con una misa y con una serie de actividades ahí en el mismo auditorio. Y yo recuerdo, Solache, que no, mi cara de incredulidad era, yo decía, iremos a llenar el auditorio. Era una de las cosas que yo me decía a mí mismo, jamás lo externé. Pero Dios me cayó la boca en el momento, recuerdo, porque prácticamente el auditorio le faltó lugar para meter a más jóvenes. Mucho joven se quedó, estábamos en lo que eran los accesos, los pasillos, etcétera, y éramos muchísimos. Hoy me pregunto, 20 años después, ¿será acaso que si se vuelve a hacer una marcha de esas magnitudes 20 años después, sería el mismo contingente y llenaríamos el mismo auditorio? Recuerdo yo que no, no fui a ese evento, pero 4 años después, bueno, perdón, 5 años después, en el año 2005, me tocó 2005. me tocó la fortuna de asistir a la Jornada Mundial de la Juventud, que en ese momento fue en Colonia, en la ciudad de Colonia, en Alemania. Todavía Ok. estaba el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que era el que estaba en funciones. De hecho, un año antes acababa de ser electo como nuevo pontífice de la iglesia. Tenía un año. Y, ajá, tenía un año exactamente. Y también era impresionante la marea de jóvenes que había, que estaban en torno a una figura, pero no por la figura per se, no a la figura del Papa Benedicto XVI, sino a la figura de Cristo, que estaba siendo guiada en ese momento por el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y entonces uno se pregunta ahorita, como dices, 20 años después de aquel jubileo del 2000, 15 años después de aquella Jornada Mundial de la Juventud, nos preguntamos qué pasará ahorita si se hace este tipo de convocatorias, ¿no? En algo tan concreto, tan local como en la ciudad en la que habitábamos, porque ahorita ninguno de los dos estamos en esa ciudad, ¿no? En Mexicali. ¿Qué pasaría con los jóvenes? Y la respuesta, yo creo que la respuesta es lo que hemos estado viendo, que ya repetimos en la emisión anterior. Los jóvenes siguen buscando radicalidad en el momento, en la manera en cómo expresar lo que ellos sienten y piensan. Entonces seguramente ese jubileo fue un movimiento radical para ellos, ¿no? La manera en cómo se les presentó el jubileo del año 2000. Seguramente ese año 2005 en que acababa de ser electo el Papa fue un movimiento radical para los jóvenes, conocer todo lo que se estaba diciendo de él, las difamaciones que se hacían de él, y los jóvenes era como, no, yo quiero defender con mi presencia lo que es realmente el Papa, lo que es mi iglesia, y no las difamaciones que se están haciendo. Entonces esa radicalidad en el discurso hacia los jóvenes creo que ahora se tiene, pero fuera de la iglesia, y lamentablemente, ¿no? Hemos visto las marchas que han tenido los movimientos como por ejemplo LGBT o los movimientos feministas, en donde el centro de esos movimientos, donde más masa conglomeran, es en la juventud.
Los jóvenes son los que tienen más arrastre para ellos. Entonces es a donde van esa dialéctica de movimiento radical, pero ahora fuera de la iglesia, es decir, fuera de toda expresión cristiana. Entonces ahora, ¿cómo volver a atrapar al joven? Y volvemos, ¿no? Una y otra vez, ¿cómo volver a hacerles atractivo Cristo a los jóvenes? Fíjate, Antonio, ahorita estás diciendo algo muy concreto. En aquel entonces, yo creo que éramos... dentro de cada cosa éramos éramos generaciones más radicales, y tú lo acabas de decir, más radicales. Hoy estas generaciones, perdónenme, pero... Con todo el dolor de mi corazón. Con todo el dolor de mi corazón puedo decir algo, y que lo he palpado en las aulas por ya casi 6 años. Tú que eres docente, ¿no? Estas generaciones son generaciones de papel o generaciones de cristal. Son muy frágiles. Y yo recuerdo, Antonio, y hablo de esas generaciones en las cuales, pues tú fuiste a Colonia y yo fui y yo, ahora sí que ya más humildemente me fui a la marcha aquí de Mexicali. Sí, pues es que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Entonces, mientras tú te echabas, con perdón de la expresión, una cheve allá en Alemania, yo me eché una botella con agua ahí en la esquina del Auditorio del Estado. Bueno. No, ya volviendo a la seriedad, yo pienso que en aquel entonces éramos generaciones más fuertes, hechas por generaciones mucho más, no quiero decir duras, pero sí, como volvemos a la palabra, más radicales, que nos hacían entender de cierta manera, con dureza, pero a través de esa dureza nos explicaban que esto nos iba a servir para los futuros años. ¿Y qué tanta razón tenía mi padre? ¿Qué tanta razón sigue teniendo tus padres, Antonio? ¿Qué tanta razón tenían nuestros abuelos? Porque desafortunadamente las nuevas generaciones hoy se radicalizan en cosas que no tienen sentido, en cosas que no tienen ideal, y desafortunadamente aquí es donde viene lo que yo siempre he dicho. A las generaciones de hoy, Antonio, tenemos que hablarles no con firmeza, pero sí con muchísima seguridad, que vean en nosotros que hay ¿cómo te diré? Un enamoramiento de lo que hacemos y un convencimiento de lo que estamos tratando de darles. Una entrega total, ¿no? De parte de nosotros también. Exactamente, una entrega, pero una entrega al 1000%, no al 100, al 1000%. Y ¿sabes qué? Y un lenguaje donde no vean obligación, donde vean que no se les está obligando, que estamos convenciéndolos a través de lo que tú dijiste de la entrega. Y a partir de eso creo que ahí radica volverlos a encarrilar a esto de la idea de la pastoral juvenil, porque hoy vemos, Antonio, tú eres un ejemplo de aquellos retiros. Tú eres improvista del 2001, ¿no? 2001, 2002. Sí, 2001, del 2001. 2001, ok. ¿Cuántos muchachos estaban en tu encuentro? Éramos alrededor de 60 muchachos, creo, en mi encuentro. 60, poco menos, poco más, pero sí, alrededor de 60. Éramos arriba de los 50, eso sí, seguro. Ok, y confirmo, eran 60 porque yo estaba en ese encuentro. Sí. 60. Y hoy, ¿cuánto es lo máximo que he llegado? El último encuentro, Antonio, tú me lo puedes decir. Mira, el último encuentro tuvimos la aventura allá en Mexicali, de tener 37 candidatos, pero 37 muchachos que vivieron el retiro, pero la diferencia con aquellos tiempos es que en aquellos tiempos éramos 60 varones, hombres, exclusivamente. Exacto. Y había retiros de 40, 50, 60 mujeres. Y hoy eran alrededor de 37 muchachos y muchachas, o sea, hombres y mujeres combinado. Apenas se hacía poco más del 80% de lo que en aquel tiempo era de un solo sexo. No, pero ahora apenas entre los dos, juntándolos, alcanzamos esa cifra, y es por lo mismo, ¿no? De hecho, antes de comenzar la transmisión, hacías mención de una frase. Bueno, antes de llegar a esa frase, quería yo retomar el segundo
párrafo en donde el padre Pujadas comenta algo de lo que ya habíamos comentado desde la vez pasada, ¿no? De hecho nos adelantamos, porque dice el padre Pujadas, nos referimos aquí, se está refiriendo a cuál es el lenguaje o cuál es el lugar concreto hacia donde dirigirse a los jóvenes, y dice, nos referimos en concreto a las convivencias de los grupos juveniles, de muchachos y muchachas que conocemos con el nombre de ejercicios espirituales. Lo habíamos dicho la vez pasada, Delfino, que este manual, y no solo este manual, no solo estos movimientos de encuentro de promoción juvenil, sino cualquier otro movimiento o retiro espiritual, la base fundamental son los ejercicios ignacianos, los ejercicios espirituales que desarrolló San Ignacio de Loyola. Y aquí mismo lo coloca el padre Pujadas, ¿no? Dice que dice, muchachos y muchachas que conocemos con el nombre de ejercicios espirituales, convivencias, jornadas, cursillos, etcétera. Es decir, está diciendo, tomé todo este conjunto de movimientos, compilado. Exactamente, lo compilamos, lo sintetizamos en algo que fuera exclusivamente para los jóvenes de estas edades. Y dice, ¿y qué tan frecuentemente organizan los centros docentes y entidades juveniles en las que durante unos días se vive un plan y ambiente de reflexión? Entonces, el padre Pujadas está diciendo, o sea, es completamente natural e inevitable que los jóvenes les guste asistir a este tipo de eventos en donde los van a poner a reflexionar a profundidad. Pero pues vemos que ya no es así. Vemos que ahora huyen a este tipo de eventos en donde les van a impulsar a la reflexión. Y te decía, aquí está el punto donde quería llegar, que tú comentabas algo que decías que te había impresionado o que te había conmovido de este punto número 2 de la parte introductoria del manual. Dice, mayormente que los muchachos aceptan con facilidad y hasta con la ilusión, es una etapa que consideran crucial de su vida. Poder asistir a una jornada de reflexión, se saben que fueron especialmente pensadas para ellos. Entonces mencionabas algo de este punto porque decías, bueno, el padre Pujadas quizás su realidad era diferente y él dice que con ilusión asisten a estas jornadas de reflexión, como estos retiros espirituales de 3 días los jóvenes. Y la pregunta es, ¿sigue siendo válida esta frase de con ilusión asisten a estas jornadas de reflexión? Mira, lo decíamos fuera de la transmisión, antes de iniciar la transmisión de la emisión de hoy. Híjole, es aquí donde a veces, ahorita que te estaba volviendo a escuchar, voló mi imaginación y me imaginé otra vez en el aula y empecé a ver los rostros de los alumnos que he tenido, de los alumnos que tengo hoy, tanto en los 2 colegios en los cuales trabajo. Te puedo decir, carnal, que del 100% de alumnado que tengo entre los 2 colegios, ilusión, yo solamente lo veo por arriba del 60% y me estoy yendo grande. Me estoy yendo grande porque desafortunadamente, te lo decía así, como se dice vulgarmente, a ojo de buen cubero, de entre los 12 a los 15 años, ilusiones hay, y hay muchas, pero yo no sé qué les pasa de los 16 a los 18. Es ahí donde la ilusión disminuye por completo, y a veces, no es que, bueno, en unos disminuye por completo, y en otros empieza a haber la duda de si realmente sigo teniendo sueños e ilusiones y que esto me lleva a cumplir mis metas de vida. Y es aquí donde debemos de aprovechar esa pequeña duda donde podemos empezar a meternos. Te digo algo, esto donde yo veo ese punto y es donde yo aprovecho y ahora sí que me les empiezo a ir directamente a la conciencia. Digo, yo como maestro me les empiezo a ir a la conciencia. Del 100% a los cuales les hablo, ponle que de ahí me compra esta idea me la compra un 30 al 40%. El otro 20 o 10% todavía lo dejo dudoso y ya a partir, pues ya son 18 años y ya salen o emigran ahí del colegio, ya pasan a una universidad, y es ahí donde yo digo, bueno, yo ya no puedo hacer más porque ya no los veo. Nada más les dejo la puerta abierta, como siempre les digo, si llegan a ocupar algo, pues aquí estoy para ustedes, o sea, y ya no puedo hacer más, porque a fin de cuentas,
y es una consigna que yo tengo y que a mí me enseñó, que a mí me enseñaron dentro de la iglesia, es no obligar a nadie. Entonces, es aquí donde yo, a lo que le pasó en aquel entonces, él miraba una juventud llena de ilusión. Yo, la verdad, honestamente, y vuelvo, estas generaciones viven nada más para el hoy, no viven para el trayecto de vida, para un mediano o corto plazo, ¿no? O mejor dicho, mayor plazo, ¿no? Fíjate que ahorita que estás comentando eso, no sé en qué sistema de valores colocan su vida, ¿no? O colocamos la vida actualmente. No solo los jóvenes, porque al final, ¿qué es la juventud? No es más que el reflejo de lo que vieron de los mayores desde pequeños. Entonces, ¿por qué ahora vemos que los jóvenes no se ilusionan por algo como el cristianismo, no se ilusionan por un camino como la santidad? Quizás porque durante la época o durante la etapa de su desarrollo no vieron esa ilusión en sus mayores, no la vieron en nosotros mismos, no la supimos reflejar, no se la supimos entregar, no le supimos moldear el camino, limpiar el camino para decirles: yo llegué hasta aquí, como dijo Moisés, ¿no? Cuando llegó al monte y vio desde lejos la tierra prometida y dijo: yo no voy a entrar en la tierra prometida, pero yo los dirigí hasta aquí, yo aquí me quedo porque Dios quiso que aquí me quedara, ustedes entren en la tierra prometida. No hemos sabido ser ese Moisés para los jóvenes actualmente, encaminarlos, sino que nosotros mismos hemos sido un ejemplo de lo contrario a lo que es el cristianismo: ensimismamiento, egoísmo, vanagloria, vanidad, y eso se lo hemos dejado a los jóvenes. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Dices bien, entre los 15, 13, 14 años, tienen una ilusión, como una mirada brillante en los ojos, ¿no? Es donde se emocionan como lo diría el padre José María Pujadas más adelante en alguna de los temas que vamos a tocar, obviamente, pero muchísimo más adelante, donde habla de Cristo nuestro héroe, ¿no? ¿Cómo ven los jóvenes de 13, 14 años al héroe, a ese que se entrega por los demás sin esperar nada a cambio? O sea, cómo esa ilusión los mueve a hacer eso, pero a partir de los 15, 16, 17, 18 años, esa ilusión de ser héroes se pierde completamente, porque quizás se topan con la realidad, y la realidad es que aquellos que les precedieron, es decir, nosotros, decidimos dejar de ser esos héroes, decidimos dejar de ser esos que se olvidan de sí mismo para entregarse a los demás. Y cuando les hablas al joven, a los jóvenes de esta etapa de vida, si les hablas de un San Francisco, si les hablas de San Antonio de Padua, si les hablas de San Juan Bosco, si les hablas hoy de San Patricio y les cuentas lo que han hecho, lo que hicieron de vida, como cualquier simple mortal como nosotros, se quedan así como que, wow. Yo les he contado la historia de cómo a los alumnos de secundaria, les he contado la historia de San Francisco, cómo es que le regresaron todo lo que era lo de Tierra Santa, los terrenos, las construcciones y todo a la Iglesia Católica por parte cuando se los quitaron en las cruzadas, que se los quitaron los musulmanes, y les platico cómo San Francisco importándole poco su vida, más sin embargo él importándole lo que era, ahora sí, donde estuvo Jesús, buscando esa radicalidad de que las cosas que pertenecían a la iglesia regresaran a la misma iglesia, y que él, siendo valiente, siendo conciso, siendo directo, teniendo una ilusión, teniendo un sueño, teniendo una meta, pudo lograr que las cosas, los terrenos de Tierra Santa regresaran, y que hoy en día los tengan los franciscanos. Y cuando les platicas eso, cuando yo les he platicado esa historia, obviamente al final les digo, y esa persona es San Francisco de Asís, sobre todo en el colegio Fray Junípero Pero Serra, cuando les platico la historia, nomás ellos se quedan así como que, ¿what? Y cuando les cuentas al colegio, en otro colegio donde estoy, en el colegio San Patrick's, que les cuento es la historia de San Patricio, de cómo un joven les contaba a todos cómo explicar la Santísima Trinidad con un trébol tan fácil y tan sencillo,
y cómo esa persona crea una oración en contra del enemigo que se te acercaba, ¿no? Que es una oración que pues ahí en el colegio la decimos antes de mi clase. Eh, y cuando los muchachos ven eso, hay gente que veo, como dices tú, ese brillo en los ojos como diciendo, ah, caray, yo también puedo hacer ese tipo de cosas. Y es cuando les digo, tú puedes ser así o mucho mejor que ellos. El problema es decídete y toma y vuelve a ilusionar, vuelve a tener sueños y ponte metas en esta vida, ¿no? Y lo difícil fíjate que curiosamente estás hablando de San Francisco de Asís y estaba buscando esta frase precisamente de San Francisco de Asís que tiene que verse con lo que estamos hablando, ¿no? De que no hemos sabido nosotros también ser ese reflejo de los santos. Tiene una frase muy fuerte San Francisco de Asís que dice: es verdaderamente vergonzoso que los santos hicieron las obras y nosotros, con referirlas, queremos recibir gloria y honor. O sea, ¿cómo nosotros simplemente por hablar de los santos queremos recibir gloria y honor cuando deberíamos de ser nosotros el reflejo de esos santos? No por el santo per se, sino Exacto. porque a través del santo estamos viendo el reflejo de un Dios radical que te pide entregarte a tus hermanos y que es, yo creo que hacia donde se quiere encaminar al joven a través de estos ejercicios de reflexión como son los encuentros de promoción juvenil. Y aquí en el último párrafo de este segundo punto dice: seamos sinceros, los que llevamos ya muchos años de ser capellanes, formadores y centros juveniles, nosotros también, como tú, Delfino, y yo también ya llevamos muchos años siendo parte de estos formadores de jóvenes. Dice: sabemos por propia experiencia cuán acuciante, o sea, cuán importante se presenta este problema, particularmente cuando tenemos que organizar cada año los ejercicios espirituales para los mayores. ¿Qué sistema, se pregunta el padre Pujadas, qué sistema vamos a seguir? Como diciendo, cada vez que se hacen unos nuevos ejercicios espirituales, unos nuevos encuentros, hay que ver qué sistema se va a seguir. Y esta pregunta es importantísima porque no puedes copiar simplemente lo que hiciste en el pasado, porque las generaciones, como estamos platicando, van cambiando. Entonces por eso se pregunta el padre de Pujadas, hay que hacerse esta pregunta de entrada: ¿qué sistema vamos a seguir? ¿Qué esquemas de ideas vamos a proponer? Es entonces, dice el padre Pujadas, cuando vienen las improvisaciones. O se improvisan los temas haciendo las más variadas adaptaciones, o se improvisan por apremio los predicadores, y es así como cada año vamos todos intentando métodos y sistemas nuevos. No sé si el padre Pujadas lo dice como si fuera una necesidad saber improvisar cosas, o quizás más bien lo dice en el sentido de: hazte esta pregunta para que a la hora que tú te acerques a los jóvenes que te tocan en esa generación, en ese año, en ese día en concreto, no necesites improvisar. Hazte esta pregunta primero: ¿qué sistema vas a usar? ¿Qué jóvenes tienes? ¿Qué necesidades tienen en concreto en ese momento? Porque no es una receta de cocina que funciona lo mismo que funcionó en el año 68-70, que es el padre Pujadas. No va a funcionar el mismo método para el año 2000, cuando fue el jubileo que a ti te tocó. No funcionaba para el año 2005, que fue cuando a mí me tocó la jornada mundial. Y obviamente que el mismo sistema que se utilizó en aquel tiempo no va a funcionar ahorita para los jóvenes del año en que estamos hablando, que es en el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué métodos vamos a usar? Es el primer paso para descubrir cómo llegarle a los jóvenes, ¿no? Saber entrar en su intimidad, en lo que ellos piensan, en lo que se ilusionan. ¿De qué se ilusiona un joven ahora? Yo creo que son preguntas que hay que hacerse de entrada. Volvemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y qué idea, sistema, método, esquema vas a seguir? Digo, yo por ejemplo, a mí me preguntas, yo como, ahora sí que como formador de alumnos, mi primera idea es conoce el amor de Dios. Ese es el primer camino. Conoce que Dios es amor. ¿Cómo lo vamos a seguir? Ahora sí que a base del ejemplo. El ejemplo es lo que siempre arrastra. ¿Y cuál es el esquema a seguir? Nada de obligación. Todo es por convicción. Ese siempre ha sido mi ideal de trabajo en esto de los jóvenes. Porque a partir de eso empiezan a salir los sueños, las ilusiones y las metas. Pero volvemos, esa es mi idea. Ahora, ¿cuáles serán las nuevas ideas para estas nuevas generaciones? Que son generaciones
donde tú y yo lo hemos platicado infinidad de veces, a veces, a veces no le encontramos la coratura al círculo a estas nuevas generaciones. Así es, totalmente. Y fíjate que algo que comentabas ahorita y que se empalma con algo que decíamos anteriormente, ¿no? Y yo creo que también cuando el padre Pujadas habla de saber qué ilusiona al joven, no lo está hablando desde un sentido superficial del concepto, sino desde un sentido profundo, trascendental, que lo ilusiona en el Exacto. sentido de qué es lo que hace que el joven se despierte día con día, siga caminando, y qué es lo que por el contrario hace que un joven deje de caminar, deje de despertarse, que ya no añore algo nuevo. Y es que la radicalidad de la que hablamos o de la que nos exige el cristianismo, de la que nos habla el padre Pujadas, esa radicalidad es una convicción, como tú bien lo tocaste, que debe de ser trascendental, fuera de la cronología o de la etapa que es la juventud, de la etapa cronológica del joven. O sea, Exacto. Exacto. debe de traspasar esa etapa. ¿A qué me refiero? Hace poco estaba acompañando a los jóvenes precisamente de encuentros de promoción juvenil, ¿no? Junto con otros jóvenes de toda la diócesis de Mexicali que estaban siendo parte de un convivio, principalmente los coordinadores de diferentes movimientos de todas las parroquias, ¿no? De la diócesis de Mexicali precisamente, y fueron invitados también encuentros de promoción juvenil y otros movimientos, ¿no? Brigadas juveniles y cualquiera que quieras mencionar. Y al final hubo un concierto, ¿no? Entonces yo tuve esta visión inevitable, y si quieres la puedes poner desde un punto de vista muy, muy pesimista. Veía los jóvenes que estaban cantando alegres, entusiasmados, ilusionados, volvemos a la palabra, pero los veía a los jóvenes cantando y yo me preguntaba, bueno, estos jóvenes, este chico, esta chica, tienen alrededor de 19 años de edad, 20 años de edad, 21 años de edad. ¿En dónde van a estar cuando tengan 25, 27, 30? Y por experiencia me lo preguntaba, ¿no? Porque yo me decía a mí mismo, muchos de ellos dentro de 3, 4 años van a dejar todo esto y van a decir, yo ya me gradué del catolicismo, yo ya no necesito de Dios. Ya no más. A Dios le di esos 2, Ya no 3, más. 4 años, ya no más. Y los vas a ver en la calle y vas a ver a Ujú. jóvenes vacíos, pero con una sonrisa aparente, y a veces amargados, pero porque no supieron ilusionarse desde la estructura más profunda del ser, es decir, desde la radicalidad de que esto, como bien dijiste ahorita, no es algo pasajero, sino que es una forma de vida, y no lo supieron digerir desde ese punto de vista. Entonces yo veía esa escena a futuro y decía, ¿cuántos de estos jóvenes van a dejar esta ilusión dentro de 2, 3 años para seguir otros caminos? Porque van a decir, yo ya me gradué de ser cristiano, como si hubiera un tiempo para dejar de serlo, ¿no? Como si Cristo en algún momento durante la oración del Huerto de los Olivos dijera, bueno, después de la segunda vez que me arrodillo ante ti, Señor, yo aquí ya paro, me voy. Es, yo creo que una parte en que no Ya no se quiero le, cargar la cruz, ¿no? no, ajá, y no hemos sabido explicarle al joven, y no explicarle, sino que demostrarle con nuestros propios hechos que esto va más allá de una simple etapa de vida. Ahorita que decías eso de dónde van a terminar, yo cuando estaba ahora sí que en mi mero punto del servicio en EPJ, eh, yo me hacía mucho esa pregunta. ¿Qué va a ser de mi vida cuando termine mi ciclo en EPJ? Y yo me hacía esa pregunta como no tienes una idea. Me la hacía a cada rato. Eh, y cuando miraba que ahora sí que el final de mi tiempo de servicio, que yo decía que ahí terminaba, lo miraba, este, empecé como a, perdón, empecé como a decir, bueno, tengo que buscar dónde voy a hacer
¿dónde voy a hacer no mi graduación, pero sí decía, ¿dónde voy a terminar mis días ya después de PJ, ¿no? Y fue cuando dije, algo tengo que hacer donde yo todo esto que aprendí, todo esto que traigo todavía, lo puedo vaciar en otras partes, ¿no? Y cosa curiosa, es donde me enrolé más en mi parroquia. O sea, ya estaba, pero me seguí enrolando y me seguí amarrando más a la parroquia. Y eso fue lo que me siguió manteniendo activo. Y, y eso me empezó a ilusionar porque empecé a dar catecismo para adultos. Y después me hice ministro extraordinario de la comunión. Y después empecé otra vez los brincos dentro de la misma parroquia y yo me seguí ilusionando porque seguía teniendo sueños, tenía siguiendo ilusiones y tenía siguiendo metas. Ya no estaba en EPJ por diversas razones, pero que fíjate, las ilusiones no se terminaban porque dije, en algún momento tal vez yo pueda regresar y la ilusión ahí estaba. Y mire, cosa curiosa, en el 2012 tuve la oportunidad de regresar otra vez a EPJ y creo que ese regreso fue lo que me ha hecho otra vez volverme a ilusionar y volver a cargar la pila para volver a seguir y esa pila sigue cargada y ahora me toca vaciar todos esos conocimientos con todo el cúmulo de alumnos que tengo. Ahora mi pregunta es, ¿de qué me ilusiona ahora? Pues lo que me ilusiona ahora es mi familia, mi hija, que ahora es donde estoy vertiendo todos mis conocimientos. Yo creo, Solachi, que aquí la situación es que uno tiene que ir alimentando tus propios sueños e ilusiones, pero ¿dónde lo aprendes? Volvemos. ¿Dónde lo aprendes? Y volvemos al punto de partida. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué camino vas a seguir? ¿Qué ideas vas a plasmar para seguir en este camino? ¿Y cuál es que vas a seguir? Parece que no salimos del mismo cuadro, pero es la verdad. El padre Pujadas, muy a pesar de que era una época muy distinta a esta, es muy cierto lo que escribió en su momento y que nos sigue siendo de utilidad en estos tiempos, ¿no? Y a pesar de que, como venimos comentando, ¿no? Lo que dice el padre Pujadas, y lo vamos a ver más adelante, no es palabra de Dios, o sea, no es palabra de Dios, está escrito en un contexto determinado, No. pero aún así en ese contexto en que lo escribió sigue siendo válido para nuestros días, simplemente que nosotros no lo hemos sabido implementar. Y algo que decías, Exacto. que se me hace muy importante, decías, me ilusioné cuando volví a servir en mi parroquia, cuando volví a hacer esto, es decir, el apostolado, que es hacia donde se dirigía el padre Pujadas con los jóvenes. Los quería enamorar de el apostolado, de ser apóstol. ¿Qué es ser apóstol? Bueno, Enamorarte de la iglesia. exactamente, y uno piensa, a lo mejor cuando lo decimos suena muy superficial, enamorarte de la iglesia, uno cree, pues enamorarte del edificio que es un templo, o enamorarte del Vaticano, o enamorarte de la Plaza de San Pedro. No, enamorarte de la iglesia, ¿qué es? Pues la iglesia somos todos, pues exactamente, enamorarte de la iglesia es enamorarte del otro, Exacto. de quien está a un lado de ti. Es decir, cuando descubres que Cristo está en el que está a un lado de ti, y te sabes salir de ti mismo, y esa es la parte más difícil, yo creo, salirte de ti mismo. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a lo que nos dicen ahora en el año 2020 muchos psicólogos, ¿no? O muchos humanidades que dicen, no, es que lo importante eres tú. Sí, y por eso dice el Papa Francisco, el cristianismo es una locura, porque en el cristianismo lo importante no soy yo, lo importante es el otro. Entonces, ¿de qué me voy a ilusionar? Me voy a ilusionar de promocionar al otro. Hacia allá va encuentros de promoción juvenil, de que el joven se llene de Cristo para poder aprender allá afuera a ilusionar a sus hermanos, a ilusionarlos de Cristo, es decir, a ilusionarlos de otros, de entregarse a los demás. Pero mira, con esto hemos terminado por lo pronto el punto número 2 y nos quedan unos minutos, todavía nos quedan 10 minutos. Yo creo que podemos comenzar con el punto número 3, no sé qué te parezca. ¿Tú tienes ahí el manual? ¿Tienes el manual en la mano? Sí, adelante, adelante. Dice el punto número 3 del padre Pujadas. Pequeña historia de los encuentros de promoción juvenil, y aquí hace pues una remembranza, ¿no? Muy general.
Dice el padre Pujadas, el centro vocacional habla del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, en donde habla de una organización que se hizo en 1967, un curso internacional de dinámica psicológica de grupos apostólicos juveniles. Dice, el curso despertó una gran inquietud, ver cómo llevar a la práctica los temas y métodos que allí se venían proponiendo y estudiando. Hubo muchas obras de diálogo, consultas interdisciplinarias, mesas redondas. Es un punto que yo creo que es muy interesante, que tendremos que tocar, porque dentro de los mismos temas que maneja el padre Pujadas, que él mismo desarrolla la temática ya del encuentro per se, que son los temas que se dan durante los 3 días de encuentro, se nota mucho la mano de la psicología del tiempo del padre Pujadas. Por eso decimos que no es palabra de Dios. Exacto. Precisamente precediendo al discurso a esto que está mencionando el padre Pujadas en este punto número 3. Se escribió este manual en un contexto determinado, en un tiempo determinado, en un año determinado, en donde era importante llegarle al joven, donde se estaba descubriendo una manera en que las ciencias humanas podían ayudar a llegarle al joven. Siguen siendo las ciencias humanas una herramienta útil, una herramienta importante para llegar al joven, pero hay veces que las humanidades, desde el punto de vista de la psicología o de algunas otras ciencias, se han ido desvirtuando con el tiempo. Se han ido desvirtuando y han sido algunas veces en la actualidad piedra de tropiezo para poder llegar al joven con esa radicalidad de la santidad de la que nos habla la Biblia, de la que nos habla la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Precisamente lo que estábamos diciendo hace unos minutos, ¿no? Donde la radicalidad del cristianismo es olvidarte de ti mismo para entregarte al otro, y sin embargo chocas con una dialéctica psicológica en que te dice, no, es que primero eres importante tú antes que los demás. Esa es una sana psicología. Es verdad, pero ¿en qué punto de la psicología vas a dejar de preocuparte por ti para empezarte a preocupar por los demás? La psicología no te lo sabe decir. Pero sin embargo, tomaron aspectos de la psicología a lo largo de este manual de encuentros de promoción juvenil y la insertaron, y no solo de la psicología, de la filosofía en general, de la filosofía no tanto cristiana, sino es una filosofía más abierta, ¿no? más general, más universal, que lo vemos en la pluma del padre Pujadas a lo largo de este manual, y es por eso que decimos que hay que empezar a contextualizar a partir de este punto número 3 de dónde viene todo esto. Todo parte en el año del 67 en Bogotá, Colombia, y donde empezaron a hacer un estudio de lo que era la dinámica psicológica de los grupos juveniles. Como todo lo que tú acabas de decir ahorita, ver la psicología y la dinámica de la misma dentro del grupo juvenil. O sea, cómo podemos hacer que otras ciencias puedan mezclarse junto con el mensaje de Dios dentro de un grupo juvenil, para hacerles crear sueños, ilusiones y metas a unos jóvenes. Todo este compilado que estamos hablando nace en los encuentros de promoción juvenil. O sea, ahí es donde nace, ahí donde tiene la raíz el inicio de esto, de encuentros de promoción juvenil, con dos cosas muy interesantes. La libre opción por la fe, para mí las dos cosas, la libre opción por la fe, y que es donde yo donde recalco mucho. Obligado nada, todo debe ser por convicción. Y la otra que tú acabas de decir hace rato y que ya la has dicho durante varias participaciones tuyas en la emisión de hoy, la promoción, no la promoción de la persona, la promoción de la iglesia, la promoción del evangelio, la promoción del otro, cómo puedes sacarle jugo al otro. Entonces, es muy interesante cómo el padre Pujadas se valió de todo un compilado de cosas para crear una riqueza tan enorme, riqueza de la cual hemos salido, y ahora sí que me incluyo, hemos salido tú y yo, o sea, hemos salido a darle brillo y a darle más importancia a esto que creó en un año totalmente diferente a lo que es hoy en este siglo XXI, ¿no? Así es, y aquí precisamente en la página 18 comienza
más bien continúa el padre Pujadas mencionando aspectos que estás diciendo, ¿no? Que ahorita estás planteando. Y aquí es donde menciona también lo que es una de las fuentes de donde bebe este manual, que es las palabras, los documentos, las exhortaciones, las encíclicas del Papa Pablo VI. El padre José María Pujadas se basa mucho en San Pablo VI, ahora, San Pablo VI, para realizar su manual, y él lo describe aquí. Dice, al año siguiente, en el 68, tuvo lugar un acontecimiento que determinó en forma definitiva el porvenir de la obra. Su Santidad Pablo VI visitó personalmente Colombia para asistir al 39º Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá. Su presencia y especialmente las palabras dichas en aquella oportunidad dieron a los encuentros su mayor estímulo y orientación, constituyendo ya un compromiso. Es de lo que estás hablando, del compromiso, más allá de una ilusión, o más bien, más allá de una ilusión superficial, una ilusión más interna, más profunda, que versa en lo que es el compromiso. ¿Y qué significa comprometerse? Prometer más allá de lo que yo soy, llegar a la meta, pero aún así no parar ahí, sino continuar ayudando al hermano, y si es posible, en retrospectiva, más bien primero ayudar a mi hermano, y que mi hermano, levantarlo a él, sea en sí mi meta. Y dice el padre Pujadas, dice, por primera vez un papa pisaba el suelo americano, o de América Latina. Dice que el papa venía a despertar la conciencia cristiana con un mensaje personal, supremamente ambicioso y con metas concretas de realización. Son estas las propias palabras del Papa en la Catedral de Bogotá, y me gustaría mencionarlas porque se me hicieron muy bonitas. Dice, por una convergencia de circunstancias proféticas. Habla de la profecía, de la profética, porque al final todos somos profetas, y eso es algo que debe de quedarle claro al joven. El joven es profeta. ¿Qué es un profeta? Es aquel que da luz al presente, que le da luz a los demás. Profeta no es aquel que adivina el futuro, es aquel que ilumina el presente. Entonces es a lo que se está refiriendo. El que anuncia y denuncia. Exactamente, el que anuncia y denuncia la época en la que está viviendo. Dice, por una convergencia de circunstancias proféticas se inaugura hoy con esta visita un nuevo periodo de la vida eclesiástica. Procuremos adquirir conciencia de este feliz momento. Dice, dichoso nuestro tiempo atormentado y paradójico que casi nos obliga a la santidad. Esta frase es trascendental. Esta frase sintetiza todo lo que hemos estado diciendo a lo largo del anterior programa y de este. Voy a repetirla. Dice, dichoso nuestro tiempo atormentado y paradójico, dice el Papa Pablo VI. ¿Por qué dichoso este momento atormentado y paradójico? Dice, porque casi nos obliga a la santidad. Está hablando del lenguaje radical, la radicalidad. Radical. Cuando estás en un punto de inflexión en tu vida en que no tienes más que decidir uno u otro camino, no te quedas parado, simplemente lo decides. Y a eso es la radicalidad, decidirte a hacer las cosas. Es de lo que habla el Papa Pablo VI, que es dichoso el que vive en tiempos atormentados. Hay una reflexión que a mí me parece preciosa, que habla de las bienaventuranzas. Decía un sacerdote, el padre Octavio Mondragón, decía que el cristianismo floreció con tanta fuerza en los primeros siglos porque eran perseguidos. Por eso floreció, porque eran asesinados. Es decir, porque se les inyectó un lenguaje radical. O dejas de creer en Cristo o te matamos. Y en ese lenguaje radical se sintieron interpelados los cristianos y dijeron, no, yo creo en Cristo, no me importa la muerte, porque por la muerte gano la vida. Y él decía, por eso ahora los feligreses se están yendo, por eso está perdiendo tanta gente la iglesia, porque ya no hay un lenguaje radical que nos impulse a seguir el camino de los primeros cristianos. Y es de lo que habla el Papa Pablo VI. Qué bueno que encontráramos tormentas y paradojas en nuestra vida, porque eso nos obligaría
a ser santos. No vayamos tan lejos. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Ayer miraba como un sacerdote de acá de Ensenada puso en su cuenta de Facebook, estamos viviendo una cuaresma muy dura, señal de que viviremos una Pascua muy floreciente. Entonces, coincide con con la frase esta que está aquí en el manual. Mientras más difícil o mientras más cueste el trabajo, la situación, mayores los frutos que va a salir de ello. Entonces, ¿será acaso que estamos en un punto de inflexión muy fuerte dentro de la iglesia y que esto nos va a llevar a que en algún momento vengan unas nuevas generaciones que le empiecen a dar otra vez brillo e impulso a esta pastoral juvenil nueva generación, por así llamarla? Yo así lo creo, y así lo creo, y así lo he visto. No, sí lo he visto mucho en algunos jóvenes de la edad en que se admiten los encuentros, que son 20, 22, 23 años, pero donde más lo he visto son en los adolescentes. En los adolescentes a quienes a mí me toca llevarles el evangelio a través de la catequesis, los adolescentes de 12, 13 años que ven con extrañeza a los jóvenes 3, 4 años mayores que ellos que no creen en Dios. A mí me ha tocado toparme con esos adolescentes que dicen, qué raro, porque sin Dios no hay nada. Y esa radicalidad la estoy viendo sembrada en ellos, quizás porque esos adolescentes no están viendo el ejemplo de los jóvenes, sino están viendo el ejemplo de los mayores, que ya hemos visto cómo se ha ido cayendo la ilusión de los jóvenes y entonces nos hemos radicalizado en nuestra fe y gracias a ello a quienes les estamos pasando esa estafeta no es a los jóvenes, sino a los adolescentes. Entonces yo creo que tienes razón, va a venir ese resurgimiento de la misma iglesia, pero de aquellos que están como esponja chupando todo lo que ven congruencia, todo lo que ven congruente para ellos, para su vida, para el cristianismo, para la ilusión y para un mejor mañana. ¿Te acuerdas hace unos meses, para ser específico, yo creo que ya va a ser un año, más o menos, en junio se cumplió un año, que estábamos hablando precisamente de las ideas de la ideología de género? Sí, lo recuerdo. Y que tú comentabas, ahí estábamos, ahí en el Colegio Fray Junípero Serra, en la noche, platicando, como siempre, queriendo componer el mundo. Y recuerdo que tú dijiste algo que no se me olvida y que esa frase me sigue retumbando, que dijiste, qué bueno que ahorita esté pasando esto, porque es la manera como la iglesia tiene que sacar la casta, porque nos estamos enfrentando a un monstruo de 1000 cabezas, y es el momento en el cual la iglesia debe de florecer de nueva cuenta. Entonces, ahorita estaba buscando ahorita aquí la frase que te comentaba, y dice, la frase que te digo que subió el sacerdote ayer el sacerdote acá en Ensenada, dice, estamos viviendo la cuaresma más dura de nuestras vidas, pero cuando todo esto pase, la Pascua será la más gloriosa que tú recuerdes. Entonces, ¿será acaso que la iglesia ahorita en lo particular o en lo general, si lo quieres ver, estamos en un tiempo muy duro de la vida de la iglesia, pero cuando todo pase será lo más glorioso que recordemos? Entonces yo creo que estamos en ese punto de inflexión, en lo cual, donde nos toca estar, ya sea desde nuestros trabajos, yo en la escuela, tú desde tu oficina, y desde donde nos toque hacer nuestros apostolados, pues recordar de que la radicalidad y las dificultades es lo que nos hace ser y nos hace sacar la casta para seguir ilusionándonos de esto que nos enseñaron en algún momento en un retiro, ¿no? Con eso que dices me quedo, y yo creo que con eso nos quedamos, con eso y arropado por esta frase, ¿no? Nuevamente del Papa Pablo VI. Dichoso nuestro tiempo atormentado y paradójico, que casi nos obliga a la santidad. Tomado de la página 18 del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, que seguiremos desmenuzando en próximos programas, en próximas emisiones. Hasta luego.
Solo sé que mi respuesta es un sí. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.